Hemos vivido en menos de 10 días 2 danas diferentes. Cada vez que llegan estas fechas aquí en la zona, pues seguimos mirando al cielo y bueno, y esperando que el tiempo sea un poco clemente con nosotros. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos aquí en este pequeño rincón de la provincia de Alicante. Vamos a visitar el pasado y también el futuro. Estamos en Almoradí y en Relleu, dos localidades alicantinas que han sido azotadas por la dana, una en 2019 y otra recientemente en 2025. Pero más allá de la destrucción y de las cifras, hay esfuerzo y hay historias en primera persona. Acompáñennos porque hoy vamos a hablar con Hugo y Antonio. Nos van a contar su experiencia y cómo han vivido estas danas. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. 2019, Almoradí, Santa María. 3 datos claves. Estamos en la provincia de Alicante. Estamos con Antonio, que nos va a contar cómo vivió aquella dana y estamos precisamente donde se rompió el río. Sí, así es. Bautizaron a esta dana como Santa María porque fue el día del dulce nombre de María, cuando tuvo lugar este episodio tan grave de lluvias, de tormentas, y donde el río rompió justo a pocos metros de donde nos encontramos. La primera rotura, se produjeron 2 roturas. En la intersección con la carretera que une Almoradí con Algorfa tuvo lugar la primera rotura. Esa rotura provocó la inundación de la mitad del casco urbano del municipio de Almoradí y el polígono industrial Las Maromas, que se encuentra aquí muy cerquita. Y bueno, cuando consiguieron el ayuntamiento, con el esfuerzo y la voluntad que le pusieron varias empresas de aquí de Almoradí, sobre todo una de ellas, consiguieron taponar esa rotura, pues como 24 horas después entonces se produjo la segunda rotura, que es donde estamos precisamente en estos momentos. Y de la Vega Baja de Almoradí nos hemos venido hasta la montaña, hasta Relleu, y estamos con Hugo. Hola, Hugo. Hola, buenas tardes. Venimos de ver cómo están las cosas de la dana de 2019 y vamos a ver ahora cómo se han afectado estas 2 últimas danas que ha vivido en esta zona. Alice ha sido la última, entre 90 y 100 litros, pero la de hace 15 días fueron 140. Sí, hasta 140. Depende del término municipal de Relleu, es muy grande, pero sí, de 120 a 140. En 2025, Alice apenas os ha afectado. Después vamos a irnos a una zona también alicantina más afectada, pero esta os ha dejado un poquito en paz. Sí, aquí la verdad es que hemos tenido una lluvia que, bueno, se han registrado en la zona desde 40 litros hasta 70 litros, pero que ha llovido como en 48 horas, de una forma que se ha podido asumir perfectamente por los campos. También las infraestructuras urbanas de los municipios la han asumido bastante bien. Es verdad que conforme nos aproximamos al litoral costero, han habido más problemas porque ha llovido muchísimo más y en menos tiempo, ¿no? Y ahí pues han tenido algún problema superior. ¿Y estas lluvias torrenciales cómo afectan al sector agrícola? En este caso estamos en un campo de olivos. Sí, bueno, nosotros estamos en Relleu, que es un municipio muy montañoso, aquí de la montaña Alicante, entonces ha afectado de diferentes formas. Pero generalmente, claro, al haber tanto desnivel, en las zonas bajas el agua ha venido con mucha fuerza, proveniente de las zonas altas de la montaña, y generalmente ha dañado lo que son los fondos de los valles, los caminos, las terrazas entre diferentes bancales. Entonces nos ha afectado bastante porque estamos en campaña de aceituna, que hemos empezado ayer justamente, y esto ha sido la semana pasada. ¿Y os la ha retrasado? Nos ha retrasado, sí, un par de días, porque ha tenido que venir una retroexcavadora para poder acceder a ciertas parcelas, pero bueno, también por la lluvia, porque había bastante barro, porque hemos pasado de casi 6 meses sin lluvia a de repente más de 200 y pico litros en 10 días. Si hubiéramos estado aquí en ese momento, pues no, ahora mismo estaríamos no sé dónde, porque esto era toda la entrada del agua y se llevó, esta finca es la mía, con esa casa que se ve ahí todo, que estaba plantada de naranjos, no quedó prácticamente nada. Y bueno, y cuando bajaron los niveles de las aguas, pues aparecieron 4 o 5 coches ahí dentro, patas arriba. Aquí se llevó, como pueden ver, varias viviendas, en esta parte y en esta de aquí. Y bueno, y esto fue lo que sucedió, la bajada de un caudal tremendo de agua, porque es verdad
que aguas arriba del Segura y en la zona de Murcia también llovió muchísimo. Y bueno, y el caudal que bajaba por el Segura era tremendo. Y cuando se esperaba que pudiera haber rebosamiento, desborde por rebosamiento en algún punto, un par de municipios más abajo, como Formentera del Segura y Rojales, estaban poniendo sacos terreros por miedo a que se produjera ese desborde por rebosamiento, ¿no? Pero no les hizo falta a estos municipios usar esos sacos porque aquí en este punto, un poquito más arriba del cauce, se produjeron estas dos roturas. El río se sacaba un caudal tremendo por aquí de agua y eso provocó la inundación de toda la huerta del término municipal de Almoradí, inundaciones de una pedanía importante de Almoradí como Heredades, inundó los municipios de Daya Nueva, de Daya Vieja, parte de Dolores, parte de San Fulgencio, buscando pues eso, la salida al mar, la cota más baja, ¿no? Y bueno, se perdió todo lo que había, se perdieron alcachofas recién plantadas, se perdieron boniatos que estaban a punto de cultivarse, se han perdido muchos árboles de cítrico, ¿no? Esta finca concretamente que le pilló aquí al inicio de la corriente del agua, los arrancó los árboles. Y en otros, pues debido al agua estancada durante tantos días, pues se perdieron luego por problemas de enfermedades fúngicas como la fitóptora y demás. Y bueno, fue un episodio muy desagradable y en Almoradí especialmente como zona cero, pues el municipio, el casco urbano también se inundó en gran parte y con lo que eso conlleva, ¿no? Los problemas de rotura en alcantarillado y en todo. Y para reparar todos estos daños, ¿qué nos tiene que reparar? En este caso nos estamos reparando nosotros mismos con nuestros medios y subcontratando una retroexcavadora, porque no surgía. Y el coste entiendo que lo asumen todos el agricultor. Claro, sí, lo estamos asumiendo los agricultores. Con lo cual es aumento de los costes de producción, aumento en general, insumos. Bueno, ahora hablaremos de la mano de obra, que esa es otra. Y a todo esto añadido, claro, los efectos de la dana y un coste sobrevenido. Sí, exacto. Sí, ha sido inesperado de repente, vamos, hemos tenido que asumir los gastos de la reparación pues para poder trabajar, pues si no llegábamos a la cosecha. La lluvia ha venido bien para lo que es la aceituna, pero no en tanta cantidad. Sí, a ver, la aceituna estaba incluso ya, bueno, nosotros tenemos fincas de regadío, pero vamos, estaba casi arrugándose, las hojas abarquilladas, necesitábamos agua. Entonces, la verdad que esta lluvia ha venido muy bien, lo que pasa que eso ha sido excesiva y en algunos momentos, claro, en una hora han caído 80 litros un día. ¿En esta comarca cuántos agricultores más o menos sois? ¿Puede ser? Pues aquí podemos ser 200, 300 agricultores aproximadamente. ¿Y el daño que os ha causado ha sido fundamentalmente en infraestructura? Sí, en infraestructura sobre todo en las zonas bajas donde, como he comentado, bajaba con fuerza el agua, en zonas montañosas o incluso han caído en zonas abancaladas o en zonas en terraplenes, han caído incluso sedimentos, piedras, a carretera, entonces bueno, hay que apartarlas, etcétera. Claro, en imágenes lo vamos a estar viendo, pero el problema de esos daños es que, porque vosotros aquí trabajáis con maquinaria que en esas circunstancias no puede entrar. Claro, sí, claro, ha roto muchos accesos, entonces para poder, en este caso, recoger la aceituna, tenemos que repararlos enseguida. Entonces, desde la semana pasada, incluso días de lluvia con la dana Alice o Alice, hemos estado trabajando porque queríamos empezar esta semana. Porque no se puede retrasar. Claro. Sí, bueno, en mi caso buscamos hacer un aceite de calidad, cosecha temprana, entonces, claro, no podemos esperar un mes a recoger. Porque eso es lo que nos tiene muy dolidos a la gente de aquí. Los dos puntos donde se rompió el río fueron puntos que estaban unas placas. Este río en la década de los años 90, al inicio de los 90, sufrió Estamos hablando del Segura. Del río Segura. El río Segura, principio de la década de los 90, tuvo lugar un arreglo del encauzamiento del río, ¿no? Para mejorar precisamente la bajada del agua en las grandes avenidas, ¿no? Se eliminaron una serie de meandros y todo esto. Vale, pues en esta zona donde nos encontramos próximo a la carretera comarcal que une Almoradí con el municipio de Algorfa, aquí se pusieron unas placas de anclaje de hormigón con
la gravedad de que estas placas prácticamente no se les había puesto apoyo justo en su parte posterior. Estas placas, cuando de vez en cuando bajaba un poquito de caudal de agua por el río, se notaba cómo se producían ciertas filtraciones. Estas cuestiones, tanto el Ayuntamiento de Almoradí, con su alcaldesa al frente, como el Juzgado de Aguas de Privativo de Almoradí, pusieron en conocimiento de la Confederación Hidrográfica las deficiencias graves que se encontraban aquí en el cauce. Y se le mandaron varios escritos a la Confederación. Y contestaron, desde los departamentos técnicos de Confederación contestaron, diciendo que sí, que eran conscientes, pero que por falta de presupuesto no se podían abordar por el momento estas obras de refuerzo y de terminar estas obras como Dios manda. Y bueno, y aquí tuvo lugar el desastre. Cuando llegó todo el volumen 500 de agua, que aquí llegamos a registrar 500, incluso más arriba, en Orihuela se llegó a superar esas cantidades, cuando bajó todo el caudal, estas placas de hormigón que estaban 2 deditos metidas en el suelo y no tenían talud por detrás que les apoyaran, el agua las iba tirando como si fueran fichas de dominó. Y aquí fue donde se abrió el gran boquete y un 24 horas antes, en la parte anterior, se abrieron los 2 boquetes. Y bueno, y esta es la historia. Y por este hecho, yo digo que nosotros presentamos, mis socios y yo presentamos en los tribunales una demanda a la Confederación Hidrográfica del Segura por un daño patrimonial que nos ha producido lo que entendemos que ha sido una negligencia en el mantenimiento del río. Porque si el río se hubiera desbordado, no es lo mismo una inundación por desbordamiento que una inundación por una rotura del margen izquierdo del río. Que campa a sus anchas el agua. Que entonces el agua salía, esto daba miedo verlo esto, ¿sabes? Y bueno, ¿Lo han solucionado ya? ¿Han puesto contrafuertes? Sí, ya se pusieron enseguida, volvieron a colocar las placas, le han metido el apoyo, le han continuado lo que decimos aquí en la tierra, la mota, el talud de apoyo suficiente para que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, esto es lo grave, ¿no? Lo que pasa muchas veces en este país. Avisado de los riesgos, no se toman medidas hasta que, afortunadamente, pues mira, aquí concretamente en Almoradí, en esta zona, no tuvimos que lamentar desgracias personales, pero bueno. Claro, y es que hemos venido hasta Alicante, ¿no? Porque yo decía en la introducción que, bueno, aparte, afortunadamente ahora no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, que eso ya es un punto de aparte y no vamos a entrar porque realmente es un tema tremendo, ¿no? Pero las catástrofes naturales que vienen sin avisar, entre comillas, creo que queremos enseñar, es un punto más para una tarea que tenéis muy complicada. Claro. ¿Sabes? O sea, entonces, es lo que queremos visualizar con este podcast, que exceso de burocracia, aumento de los costes de producción. Sí, luego, a ver, yo en mi caso, por ejemplo, sí que nos beneficiamos de ciertas ayudas, aparte de la PAC, pues planes de mejora, etcétera, pero también se hace complicado. Tenemos 100 hectáreas. ¿Y cuánta gente tienes trabajando contigo? Bueno, en total somos 9 personas, en campo 5 todo el año. Y por los demás llevamos también la parte comercial de vender el aceite. Pero ahora en cosecha, en campo, en vez de 5, somos 17 aproximadamente. ¿Y qué tal esto de encontrar trabajadores? Pues hay de todo, pero tengo algunos trabajadores, bueno, todos extranjeros. Tengo un grupo que vienen todos los años, que vamos, les doy yo trabajo desde hace 5 o 10 años aproximadamente, y tengo que subcontrato una empresa que se dedica a recogida de aceitunas desde hace años también, en el cual subcontrato pues, a servicios de paraguas, de recogida, bueno, todos los servicios, pero vamos, prácticamente... Porque es complejo, ¿no? El 90% son trabajadores del este. ¿Hay alguna manera, se te ocurre alguna solución para facilitar el tema de la mano de obra o está cada vez más complicado? Pues cada vez es más complicado. Luego, aquí en mi zona es una zona muy turística. La mitad en el pueblo son 1.200 habitantes, más de la mitad ya son extranjeros.
y poca gente se dedica, no hay relevo generacional. ¿No? Tampoco. Cuesta. ¿Por qué crees que cuesta? Aparte por el tema de la mano de obra. Generalmente los jóvenes, yo soy de las pocas, conozco en mi comarca otra excepción como yo, prácticamente los jóvenes no existimos. ¿No? No, la gente es agricultora de fin de semana o porque lo ha heredado a nivel familiar y tal, pero dedicación exclusiva no. Sin embargo, es una, vamos, yo que ya nos conocíamos, que estoy con los jóvenes, es un mundo, por lo que veo, apasionante y fascinante. Sí, exacto. Sí, a ver, yo lo he vivido desde pequeño y te tiene que gustar la tierra y tienes que sentirla. Si no, es como todos los trabajos, tienen sus partes positivas y negativas, pero es muy sacrificado. Han pasado 6 años, ya nos ha comentado que tenías antes naranjos, ahora tienes, si no me equivoco, limones. Sí, ahora tenemos limones Bernas plantados de 3 años. Han hecho ahora en el mes de mayo pasado 3 años que tengo esta plantación nueva. Entonces eran naranjos que tenían también 3 años. Empezábamos a coger la primera cosecha y bueno, lo perdimos todo. Son duros golpes, desde luego, los que nos da la vida, iba a decir, pero bueno, es posible, es verdad que con mucho esfuerzo. Han pasado 6 años. ¿Os habéis repuesto o todavía no? Bueno, sí, la verdad es que estas cosas al sector del campo, a los agricultores, como estamos tan acostumbrados a llevar palos, pues yo creo que estamos hechos de una madera, de una pasta distinta, ¿no? Y enseguida, pues, bueno, nosotros tardamos concretamente en la finca 2 años en recuperarla, hubo que desescombrarlo todo, hubo, pues eso, arrastres de tierra vegetal buena, que es donde está la fertilidad del suelo, que se marchó con la corriente del agua, hubo que volver a meter tierra vegetal en condiciones. Y bueno, y mira, ya estamos otra vez luchando y peleando. Y bueno, Porque no es que se vayan los árboles. No, es lo que conlleva. Es lo que conlleva la marcha de los árboles. Daños secundarios que lleva todo esto, ¿no? Porque es lo que te digo, ¿no? La finca cuando bajó el nivel del agua era patético, era como imágenes que por desgracia vemos en televisión en la guerra. Esto parece que había ocurrido una guerra aquí, ¿no? Coches ahí metidos, casas que habían destruido, ahí no se veía tierra, nada más que se veían piedras grandes, pequeñas, en fin, un auténtico desastre. Tú en esta zona, tú tienes olivar, pero es una zona en la que no es el olivar el cultivo principal. Sí, el cultivo principal es el almendro, generalmente. Y ahora, bueno, no te he comentado antes, pero estamos ahora, desde hace unos meses, hay varios focos aquí en el municipio de Sileya, Fastidiosa, y han empezado han empezado a arrancar ya almendros por muchas zonas y las expectativas no son nada buenas. ¿No? ¿Por qué? No, porque lo están arrancando. Claro, no te dejan plantar almendros. Hay alguna gente que sí se plantea plantar olivar, pero mucha gente directamente está abandonando las tierras. Cada vez menos jóvenes y cada vez os lo pone la administración más complicado. Sí, bueno, cada vez tenemos Es tu más. oportunidad, ¿eh? Quéjate, que nos van a escuchar. Quéjate. Cada vez tenemos más controles. En mi caso, nosotros somos una almazara, tenemos campo e industria. Entonces, cada vez todo es más complicado. Desde campo, inspecciones. A mí, por ejemplo, el cuaderno de campo, yo soy técnico, soy agrónomo. No me supone gran dedicación hacer un cuaderno de campo, pero, por ejemplo, en la almazara cada vez tenemos más inspecciones de la Agencia de Control de los Alimentos, de Sanidad, exportamos un porcentaje muy alto de la producción. Entonces, bueno, cada día hay más documentación. Sí, los controles también, pero efectivamente hay determinados trámites que es de lo que siempre hablamos, ¿no? De ese exceso de burocracia y de cuestiones que son mero papeleo que no conducen a más, ¿no? Sí, muchas veces no tiene sentido. Las lluvias han afectado a los accesos, también, bueno, pues han retrasado, como estábamos diciendo, la entrada de la maquinaria para trabajar, pero también afecta a la cosecha en cantidad y en calidad. Sí, bueno, nos ha afectado, aparte de los daños en accesos, caminos, etcétera. Bueno, veníamos de un verano, bueno, de una verano súper seca y la aceituna estaba muy arrugada. Entonces, por esta lluvia que ha venido bien. La aceituna ha cogido tu urgencia. El problema es que el llover tan cerca de la cosecha ha cogido demasiada agua
Entonces ahora, por ejemplo, los rendimientos están dando más bajo de lo normal. Están entrando a lo mejor más kilos, lo que pasa es que lleva más agua. Al final, no, como se suele decir, no llueve a gusto de todos. Sí. En una campaña normal arrancamos un 14 o un 15% de rendimiento, ayer arrancamos con un 11%. Pero bueno, también te digo que hace 2 semanas teníamos un poco de mala perspectiva de la campaña, porque claro, veíamos la aceituna arrugada, a ver cómo iban a salir los aceites, porque la aceituna arrugada, los aceites son muy amargos, picantes y bueno. Entonces, pero vamos, en cómputo global ha sido positivo. Te van a sacar un poquito eso, un aspecto positivo de estas aguas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta experiencia y tu vivencia y bueno, y explicarnos la parte buena del agua torrencial y la parte negativa. Muchísimas gracias, Hugo. De acuerdo. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos contado esta historia. Muchas gracias porque a pesar del duro golpe que en 2019 vivisteis, habéis sido capaces de recomponeros y salir adelante. Y bueno, queremos transmitir también un poquito de, pues no sé, de ilusión o un mensaje optimista para las personas que lo están pasando mal, porque es verdad que esta es una zona de España en la que sorprendentemente cada septiembre, cada octubre, pues tenéis estas noticias. Esta es una zona en la que o nos secamos o nos ahogamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a pesar de lo que estamos hablando, aquí estamos con la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros cultivos, nuestras fincas, nuestras tierras, a la vista de lo que está ocurriendo con el Plan Hidrológico Nacional que no se pone en marcha, un trasvase Tajo Segura que se quiere cerrar y bueno, pues para que vea, esta es la situación que tenemos. Pero bueno, ahí seguiremos luchando y peleando como sabemos hacer. Y trabajando en un sector que es maravilloso. Efectivamente. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y con las palabras de Antonio y Hugo nos despedimos. Hemos viajado desde la Vega Baja hasta la montaña para conocer estas dos historias y para comprobar en primera persona que detrás de cada catástrofe natural está la fuerza de las gentes, en este caso de la provincia de Alicante. Les esperamos en el próximo Apuntes Agrarios. Apuntes Agrarios, el podcast